Yo voy a hacer una breve introducción a la inmunoterapia. Y la verdad es que fue el mayor logro en el tratamiento del cáncer en la última década. Fue sin duda la introducción de la inmunoterapia dirigida a los linfocitos T que bloquean los puntos de control inmunológico, CTLA4, PD1 y PDL1. Y la inmunoterapia, como les decía, revolucionó a la oncología. Y no solo cambió la forma en la que se evalúa el tratamiento, cambió el manejo de los eventos adversos y de las toxicidades, sino que resultó también en una visión más holística de los pacientes con cáncer, y que el éxito de la inmunoterapia se base en la destrucción del cáncer a través de la activación del propio sistema inmune del huésped o del paciente, condujo a una visión más completa del cáncer, y es un poco lo que describe en esta diapositiva, como la visión tradicional que teníamos de la oncología de un cáncer que crece en un cuerpo versus la visión un poco más moderna de un cáncer que deja crecer a un cuerpo que deja crecer a un cáncer. Y básicamente, en 2011, haciendo un poco de historia muy breve, en 2011 se aprobó el ipilimumab, que fue el primer anticuerpo monoclonal que bloquea a CTLA4, vamos a hablar un poco después y en el resto de las charlas acerca de esto. Y a partir de ahí siguió el desarrollo de múltiples drogas, y hasta entonces, hasta ese momento, la inmunoterapia contra tumores sólidos se encontraba en un escenario bastante sombrío, por así decirlo. Se trataba hasta ese momento algunas de estas enfermedades basadas en interleuquinas o basados en interferón, que eran muy pocos efectivos y altamente tóxicos. Y sin embargo, a partir de la introducción del ipilimumab, la inmunoterapia lidera el campo y los inmunólogos han recuperado una gran influencia en la investigación al cáncer, como lo demuestra el otorgamiento del premio Nobel en 2018 a estas dos personas, que son dos inmunólogos, James Allison y Tasuku Honjo. Y básicamente, si bien los dos prototipos de enfermedades oncológicas en los que la inmunoterapia cambió la evolución de estos pacientes son el melanoma y son el adenocarcinoma de pulmón, actualmente hay más de 20 subtipos de cáncer diferentes en los que tiene lugar la inmunoterapia y en los que tiene un gran beneficio. Como les decía, melanoma y adenocarcinoma de pulmón, pero también en cánceres de cabeza y cuello, en tumores uroteliales, en cáncer de mama triple negativo, gástrico, ovario, cáncer de pulmón de células pequeñas. La realidad es que está cada vez mejorando la evolución de estos pacientes y metiéndose en el tratamiento estándar de estas enfermedades. Y básicamente, haciendo un muy breve repaso, entiendo que ya lo hablaron en la clase previa, haciendo un breve repaso del concepto del sistema inmune, sabemos que existe la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, como para empezar a entender el mecanismo de acción de estas drogas. Por un lado, la inmunidad innata, que genera una respuesta no específica, se basa básicamente en las defensas externas, como las enzimas digestivas del sistema digestivo, la piel, el pelo, las cilias, y las defensas internas, como la respuesta inflamatoria, las proteínas plasmáticas del complemento, las células fagocíticas como las células dendríticas, los macrófagos, etc. Y por otro lado, la respuesta inmune adaptativa, que es la que más nos interesa, que son las células que estas sí, digamos, tienen memoria inmunológica y proveen una defensa contra encuentros futuros. Y a su vez podemos subdividirla en la respuesta humoral, mediada por anticuerpos producidos por linfocitos B, y una respuesta mediada por células T, por linfocitos T citotóxicos. Y básicamente, para entender un poco el mecanismo que vamos a ir charlando a lo largo de la charla, valga la redundancia, tenemos que entender el concepto o el ciclo de cáncer-inmunidad, que básicamente comprende 3 lugares: el microambiente tumoral, el ganglio linfático y los vasos sanguíneos. Es un ciclo, como bien decía, y si lo empezamos a pensar, digamos, a nivel del microambiente tumoral, tenemos que pensar en primer lugar que los neoantígenos creados por oncogénesis son liberados y capturados por las células dendríticas para su procesamiento. Estas células dendríticas presentan los antígenos capturados en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2 a los linfocitos T, y a partir de ahí se genera la activación. Se genera la activación de la respuesta de estos linfocitos T efectores contra los antígenos específicos. Es importante pensar que la naturaleza de la respuesta inmune que se va a generar se determina en esta etapa con un equilibrio crítico que representa la proporción de los linfocitos T efectores versus los
linfocitos T regulatorios que son clave para el resultado final que queremos lograr. Posteriormente, los linfocitos T viajan a través de los vasos sanguíneos hacia el microambiente tumoral. Finalmente, en la quinta etapa, se genera infiltración de estos linfocitos T activos dentro del tumor para dar lugar al reconocimiento de las células tumorales por estos linfocitos T e inicio de la citotoxicidad con la posterior destrucción o eliminación de las células tumorales. La eliminación de estas células neoplásicas además libera antígenos asociados a tumores adicionales para aumentar la amplitud y la profundidad de la respuesta inmune que queremos lograr. Ahí va. Y muy brevemente, para poder entender esto, ampliando el gráfico previo, vemos una célula dendrítica, un linfocito T y la célula tumoral, es decir, el microambiente tumoral. Hay una interacción entre esta célula dendrítica y el linfocito T en los ganglios linfáticos. Estas células dendríticas lo que hacen es presentar a los antígenos a través del complejo mayor de histocompatibilidad al linfocito T, es decir, al receptor del linfocito T, determinando la activación de estos linfocitos específicos para la detección de antígenos tumorales. Y la siguiente señal que se requiere es la interacción entre distintas moléculas coestimulatorias que indican a los linfocitos T que los antígenos que reconocen a través de su receptor, es decir, a través del TCR, que sería este verde, se detectaron a través de las células dendríticas en el contexto de señales de peligro. Y estas señales lo que hacen es estimular la maquinaria de proliferación celular e inducen cambios en el metabolismo para soportar la expansión clonal, y entre estas moléculas se destacan básicamente B7-1 y B7-2, también llamadas CD80, CD86, que interactúan con, por un lado, CD28 expresado en el linfocito T y con CTLA4 expresado también en el linfocito T, que es un ligando, como les decía, de CD80, CD86 o también llamado B7-1 y B7-2. Y esta molécula, el CTLA4, lo que hace es inducir señales que inhiben la actividad linfocitaria. Y por otro lado tenemos moléculas como PD1 y PDL1 que también median señales negativas en los linfocitos T. Esto parece bastante sencillo cuando uno lo dice, pero en lograrlo, digamos, depende de muchas moléculas y de distintos factores. En condiciones normales, la interacción de PD1-PDL1 juega un rol importante en el mantenimiento del sistema inmune. Les decía, PDL1 se une específicamente a B7-1 y a PD1, y al unirse hay una regulación negativa de la respuesta citotóxica, protegiendo a las células normales de la autoinmunidad. A ver si pasa. Básicamente, la expresión de PDL1 inhibe el priming y la activación de los linfocitos en el ganglio linfático, y por otro lado, la expresión de PDL1 inhibe la actividad antitumoral de las células T en el microambiente tumoral, por lo cual, al utilizar un inhibidor de PDL1, vamos a potenciar todo el proceso de activación de los linfocitos T, y al bloquear el PDL1 hace que el linfocito T se active y se genere una mayor respuesta inmune, digamos. Eso como breve introducción, como para entender un poco el mecanismo de acción de estas drogas. Las drogas que están aprobadas actualmente son anticuerpos anti-CTLA4, como el ipilimumab y el tremelimumab, anticuerpos anti-PD1, como el nivolumab y el pembrolizumab, y anticuerpos anti-PDL1, como el atezolizumab, el durvalumab y el avelumab. Si bien los anti-PD1, PDL1 tienen un mecanismo de acción similar a grandes rasgos, tiene algunas sutiles diferencias que no vienen al caso y no vamos a meternos en ese tema. Y el concepto que quiero dejarles es que la inmunoterapia aumentó la tasa, la duración de respuesta y mejoró la sobrevida global de los pacientes en muchos de estos subtipos de cáncer que nombré previamente. Pero lamentablemente no todo es color de rosas. Si bien los efectos son muy buenos y los resultados son muy buenos, hay un espectro de eventos adversos inmunes vinculados con la toxicidad de estos tratamientos que tenemos que tener en cuenta. Básicamente, todas las glándulas del cuerpo pueden verse afectadas
porque la respuesta inmune se genera o puede generarse a nivel de todos estos órganos, y el espectro de eventos adversos requiere de interacciones rápidas y eficientes entre oncólogos y los distintos especialistas para optimizar el manejo de la amplia gama de estos efectos adversos relacionados con el sistema inmune. En el gráfico vemos que puede generar toxicidad en cualquier órgano, como les decía, y hay que estar atentos principalmente a detectarlo, sobre todo cuando trabajamos en una guardia o en una sala, considerando la cantidad de pacientes que actualmente están recibiendo este tipo de tratamientos. Básicamente, a nivel respiratorio, neumonitis, a nivel cardiovascular, miocarditis, a nivel gastrointestinal, colitis, diarrea, pancreatitis. A nivel neurológico, neuropatía, síndrome de Guillain-Barré, si bien son cosas poco frecuentes, cuando suceden, al paciente suelen comprometerlo bastante. A nivel del músculo esquelético, artritis o dermatomiositis. A nivel de la sangre, anemia hemolítica, y dentro de los más frecuentes por ahí, a nivel, o de los que más vemos macroscópicamente, a nivel de la piel, exantema, rash, prurito, vitiligo. A nivel renal, obviamente nefritis, inflamación, deterioro de la función renal. A nivel hepático, que es otra de las cosas que vemos frecuentemente en los laboratorios, hepatitis, aumento de enzimas hepáticas. Y a nivel endocrino, que en general es dentro de los más frecuentes y que solemos ver, ya sea hipo o hipertiroidismo, insuficiencia adrenal, diabetes, etc. Es importante pensar un poco eso, no solamente en el mensaje de acá, no solo en la frecuencia, sino más bien en la diversidad y en el espectro de la cantidad de eventos adversos que puede generar. Y para ver algunas imágenes, acá por ejemplo, un exantema generalizado vinculado con inmunomediado, o sea, como toxicidad del tratamiento oncológico. Estas imágenes pulmonares con infiltrados, con neumonitis, también vinculado a toxicidad, uveitis, miocarditis, como vemos acá en el extremo inferior, hipofisitis, vitiligo. Y es un poco, tenemos que pensar básicamente en la gravedad de los eventos adversos. Pueden ser desde leves hasta cosas graves que generan, que pueden llegar hasta a fallecer el paciente por un evento adverso grave, básicamente. Es importante graduarlos, ¿sí? Existen reglas, hay un sistema para graduar eventos adversos y en función de eso definir cuál es el tratamiento o si necesita algún tratamiento para tratar esa toxicidad en función del grado. Y son muy importantes las guías de manejo clínico, ya sea de la Sociedad Americana de Oncología o de la Sociedad Europea de Oncología, donde están, como les decía, graduados cada uno de los eventos adversos y en función del grado que corresponde es si tiene que recibir algún tratamiento específico o no, que básicamente, considerando el mecanismo de acción, el tratamiento son corticoides en caso de eventos adversos leves y en caso de eventos adversos más graves, inmunomoduladores. Como conceptos para llevar a casa, básicamente, la inmunoterapia resultó en un cambio del paradigma en la oncología, tiene efecto en más de 20 subtipos de cánceres distintos, si bien los más inmunogénicos dijimos que son el adenocarcinoma de pulmón y el melanoma, tienen actividad en muchísimos otros tumores y se está estudiando cada vez más. Cambió la evolución del cáncer de pulmón con largos sobrevividores a 5 años, como también del melanoma, como vamos a ver a continuación. Hay múltiples ensayos clínicos corriendo actualmente, sobre todo con combinación de quimioterapia, con drogas con distintos mecanismos de acción. Y si bien los eventos adversos son poco frecuentes, son variados y potencialmente graves, por lo cual requieren la detección a tiempo para poder tratarlos a tiempo. Gracias.